Pueden tomar asiento. Dios les bendiga ricamente. Gracias por compartir este tiempo de reunión de ambas congregaciones. Si quieren venir más adelante no me ofende, ¿no? O sea, pueden estar, no hay problema. Gloria a Dios. Bien. Quiero hablarles un poco de un tema que lo hemos tocado, es decir, Sion hemos tocado, pero no tocamos todo acerca de Sion, obviamente, y siempre hay algunos aspectos adicionales para considerar, ¿no? Entonces quiero invitarte a abrir tu Biblia en el profeta Isaías, capítulo 4, versículo 2. No creo que lo puedan leer, pero confío que han traído sus propias Biblias. Así que lean sus propias Biblias. ¿Tienen sus propias Biblias? ¿O ya no se usa más? Oramos por conversión si es necesario, ¿no? Bien, Isaías capítulo 4, versículo 2 dice: aquel día el renuevo de Yahvé será espléndido y glorioso, y el fruto de la tierra excelente y hermoso para los salvados de Israel. Y sucederá que quien quede en Sión, los que sean dejados en Jerusalén, los inscritos en Jerusalén entre los vivientes, serán llamados santos. Cuando Yahvé lave la suciedad de las hijas de Sión y limpie la sangre derramada en medio de ellos, con un viento justiciero y con soplo devastador. Y Yahvé creará en todo el recinto del monte de Sión y su asamblea una nube de humo de día y un fuego llameante de noche, porque sobre todos habrá una cubierta de gloria, enramada de sombra contra el calor, refugio, tormenta y cobijo contra el aguacero. Todos pasamos por tormentas en nuestras vidas, ¿sí? Y cuando uso la palabra tormenta, ahí ciertamente estamos usando una metáfora climática o meteorológica, y no se trata de esto particularmente, sino problemas que puede ser en la vida personal, en la vida matrimonial, familiar, financiera, laboral, académica, en fin, cualquier otra índole que sacude nuestras vidas de alguna manera, igual que una tormenta, o sea, cuando viene el viento, cuando soplan lluvias fuertes y todo se sacude y las cosas que parecían sólidas no son tan sólidas, ¿no? Pero también es válido para lo meteorológico, es decir, ante una tormenta fuerte, siempre uno busca una buena protección y a uno piensa, bueno, en la casa va a estar segura, pero uno ve por, digamos, noticieros o videos informativos de documentales y demás, que esas ciudades o casas, porciones de barrios que son azotados por tsunamis, por tormentas, por huracanes, lo que parecía fuerte ya no es más fuerte, ¿sí? Todo se desmorona. Nosotros no tenemos la posibilidad de sufrir huracanes como tiene el Caribe, la península de la Florida y alrededores. Regularmente ellos año tras año sufren azotes muy fuertes de huracanes, muy violentos. Pero ¿quién puede protegerse? Cuando uno ve eso y ve que los únicos que aguantan son las palmeras de la costa, se pregunta quién puede sostenerse ante la furia de la naturaleza, ¿no? Viene con una violencia indescriptible, ni hablar de los tsunamis, ¿no? Barren con todo. ¿Dónde nos ubicamos? ¿Qué lugar es seguro? ¿Y qué tal aquellos lugares donde son víctimas de terremotos? O sea, que son lugares donde hay movimientos sísmicos, hablemos de cordillera para decir un ejemplo, relativamente cerca. Hoy está, bueno, pero mi edificio, mi casa es antisísmica,
Sí, es antisísmica hasta cierto número, hasta cierto valor de la escala Richter es antisísmica, pero viene con todo y no queda nada en pie. Ni hablar de una explosión volcánica de aquellos lugares donde tan cerca. Hace poco vimos lo de Palma de Mallorca, ¿no? Lo que pasó ahí, que se armó todo un río, hasta el agua llegó la corriente de lava, ¿no? ¿Qué casa puede soportar una corriente de lava, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que lo que creemos que es fuerte no es tan fuerte que digamos, es fuerte en un cierto contexto, pero no está preparado para toda violencia, ¿no? Entonces, a la luz de esto, ¿qué casa es sólida? ¿Qué es lo seguro, lo sólido, lo fuerte ante una manifestación, por ejemplo, de la naturaleza, como hemos visto? Y nos damos cuenta que somos como polvo, ¿no? Y en lo natural también nos creemos fuertes, nos creemos hombres y mujeres de fe, tremendos, hasta que viene el problema, se nos empieza a sacudir. Entonces, ahí me doy cuenta que el pastor Oremé, hermano Oremé, ya no voy a la iglesia porque tengo muchos problemas, como si quedase en casa va a resolver los problemas. Uno apunta ya a cualquier lado, empieza a pegar manotazos de ahogado, porque realmente es eso. O sea, si uno fuera fuerte, lo suficientemente fuerte, no importa la circunstancia, yo sigo adelante, porque esa circunstancia a mí no me toca. Pero si me toca, si me está sacudiendo, me estoy dando cuenta, o sea, tengo que verme a mí mismo delante de un espejo de lo que es el varón perfecto, que me está sacudiendo esto y no me estoy pudiendo mantener en pie. Pero esto también lo podemos aplicar a la iglesia, ¿no? La iglesia ha pasado por tormentas y podemos ver algunas de esas tormentas leyendo un poco de historia, básicamente empezando por las persecuciones que hubo en el Imperio Romano, ¿sí? Donde no quedaba piedra sobre piedra, se quemaban los libros, se agarraban a los obispos, los mataban, uno se transformaba en una antorcha viviente o iba al circo de los romanos, de los leones, y ahí terminaba la historia de algunos cristianos que defendían la fe. Obviamente los que renegaban de su fe, los que abandonaban todo, seguían vivos, quizás, ¿no? Pero aquellos que eran firmes en la fe pasaban ciertas tormentas. Ahora es interesante porque fíjense qué fuertes eran, que muchos de ellos no claudicaron en la fe y prefirieron morir por el nombre de Cristo, morir por la fe que profesaban antes de doblegar y negar el nombre de Cristo. Ahí me estás hablando que viene una tormenta bien violenta y el tipo está incólume, o sea, no se mueve para nada. Sigo confesando la fe que siempre confesé, o sea, con problemas, sin problemas. Sé que si tengo que proclamar a Cristo, como dice Pablo en Colosenses, lo más probable es que vengan cárceles, azotes y demás antes de una apertura económica y cosas por el estilo. Eso es lo que tiene que estar preparado un predicador o alguien que simplemente suelta la palabra de Dios. Ahora, también podemos ver por las noticias actuales, sobre todo noticias cristianas, que las grandes persecuciones que hubo de la iglesia, a la iglesia en el siglo XX y en el siglo XXI, estamos bien al tanto de lo que pasó detrás de la cortina de hierro, o sea, no se publica, pero sí, hubo varios millones que el régimen comunista mató, que China mató, que todos los vietnamitas mataron, o sea, todo el régimen comunista, Cuba inclusive, y hoy en día Irán y asociados, ¿no? Podemos ver así, ¿no? Entonces, cuando uno pasa todo eso, se te queman la iglesia, se queman las Biblias, matan a los cristianos, viene el burlesco, porque siempre hay uno que se burla, ¿no? Y te dice, ¿y dónde está tu Dios? No era que Dios, wow, qué poderoso, que sobre todas las cosas, que Señor, que gobierno. ¿Y dónde está tu Dios? ¿No? El burlesco, ¿no? El que se ríe, el que siempre está con la risita burlona, poniendo el dedo. Vas a ver que vos vas a caer también, ¿no? ¿Dónde está tu Dios que vos decías que era todopoderoso? Y muchas veces nosotros no sabemos explicarlo. No sabemos explicarlo. O sea,
Nosotros pensábamos que iba a pasar tal cosa. Algunas veces ocurren cosas impresionantes, ¿no? Viene un tsunami y lo que uno queda parado ahí en pie es la iglesia. Todo lo demás quedó devastado. Ha ocurrido que se ha quemado todo, la Biblia, todo un incendio, la Biblia intacta. Eso no lo van a contar, ¿no? Van a decir, bueno, pues es un truco, la pusieron después del incendio la Biblia, ¿no? En fin, cuando uno revisa los salmos, se va a encontrar que en muchos de ellos el salmista busca desesperadamente a Dios para que sea su salvación, porque está desesperado, aguas cenagosas, que tragaron los leones, los búfalos, los tigres, los leones, todos los monstruos están alrededor de él queriendo devorarlo, y él clama al Señor y el Señor lo salva. Y no solamente lo salva, eso es tal para el salmista que anima al salmista a que todos los pueblos lo adoren, porque él es salvador de toda la humanidad. Entonces encuentra en él una salvación. Quiero que revisemos este texto que le hemos leído, porque más allá de las promesas descritas nos muestra un poco nuestra morada espiritual. Y creo que es algo que tenemos que tener bien en cuenta. ¿Dónde estamos? ¿Cuándo? Ahora. ¿Dónde estamos ahora? Porque siempre tendemos a pensar que esto es una experiencia post-mortem, ¿no? Algo que cuando estemos en gloria lo vamos a disfrutar, pero ahora es difícil verlo, o sea, y sí es difícil porque estamos caminando mucho por la vista y no por fe, ¿no? Y queremos ponerle a Dios promesas que no ha prometido puntualmente, ¿no? Jesús en un momento dice a sus discípulos, Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, dice, no se turbe vuestro corazón en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si no, os hubiera dicho que voy a preparar un lugar para vosotros, y cuando me vaya, os prepararé un lugar. Vengo otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Noten el presente que se está utilizando. Él va y viene, o sea, estamos hablando de la muerte de Jesús. Él va y viene, va a preparar lugar, ¿sí?, a donde nosotros vamos a morar. Viene, nos toma con Él y nos lleva para estar donde Él está. ¿Cuándo? En 2000 años, cuando explote todo y estemos en gloria. No, inmediatamente voy y vengo y los tomo conmigo para que todos estén donde yo estoy. Entonces es algo de ahora, es algo donde uno hoy está. Obviamente es un ámbito del espíritu, no es el de la carne, es ámbito del espíritu, pero que es donde uno hoy está. Y quiero que revisemos, vuelvo a repetirte, este texto, porque habla de Sión. Y hemos hablado de Sión y tenemos que seguir hablando de Sión porque tenemos que entender quién puede estar en Sión y cómo se vive en Sión y qué hay ahí en Sión, que es un ámbito del espíritu. Todos nosotros estamos en Sión en este momento, aunque decimos, sí, pero estoy pisando acá estas baldosas. Sí, es cierto, pero al mismo tiempo estamos allá, estamos en Sión. Y esa es una realidad, diría, más real que esta que estamos pisando actualmente, y así tenemos que entenderlo. En primer lugar, la Biblia dice que, a ver si está acá, capítulo 4, versículo 2 de Isaías, en aquel día el renuevo de Yahvé. Habla de el renuevo, he aquí el renuevo de Yahvé será espléndido y glorioso, y el fruto de la tierra excelente y hermoso para los salvados de Israel. La palabra por renuevo es semaj, ¿sí? No se llega a ver bien, pero ahí al lado de renuevo está semaj, ¿sí? Semaj quiere decir brote o retoño en hebreo, es la palabra hebrea. Y también tiene que ver con el fruto de la tierra, se entiende, la tierra lozana, ese verdor que aparece, ese primer pastito que aparece en la tierra marrón, ese es el semaj también, ¿no? Y la primera que ves que aparece en este sentido de brote, ¿sí?, es en Génesis, capítulo 19, versículo 25, con el sentido que en el contexto de la destrucción de Sodoma y Gomorra, dice, y destruyó estas ciudades y toda la llanura
con todos los habitantes de las ciudades y las plantas del suelo. Y ahí por plantas utiliza tzemach. O sea, hasta el verde del pasto desapareció, todo quedó calcinado, fulminado. La parte, digamos, negativa. Dios destruyó todo con ese azote, con ese juicio. Otro pasaje un poco más positivo, en este sentido también, está en Salmo 65, 9 y 10. Dice, visitas la tierra, está hablando Dios, visitas la tierra y la riegas abundantemente, la colmas de riquezas, con torrentes de Elohim llenos de aguas, prepara sus trigales. Cuando la has aparejado, inundas sus surcos, haces descender el agua en sus canales, igual a los terrones, con las llovidas los vuelves esponjosos y bendices sus frutos. En este caso, plural, ¿no? Tzemach. Entonces está hablando claramente de las bondades de Dios ahora como Él hace brotar la tierra. Él hace todo eso para que haya la provisión. Y hay en este sentido otros dos pasajes más en Ezequiel capítulo 17, ¿no? Pero hay otro significado más importante, con más peso, que tiene que ver con Tzemach, y es el renuevo en el sentido de Jesús. Jesús es el Tzemach, Jesús es el brote, el retoño, ese renuevo. Y en este sentido, este es el primer pasaje donde aparece el pasaje de 4:2 de Isaías, es el primer pasaje donde aparece esta palabra, ¿no? El renuevo. Y que dice dos cosas, a ver si lo tengo de nuevo ahí puesto, sí. Dice dos cosas, fíjate, el renuevo es de Yahvé, ¿sí? Es de Él. Y por otro lado es espléndido y glorioso, excelente y hermoso. Hay dos calificaciones, uno de pertenencia y otra es de manifestación, ¿no? Podríamos decir espléndido y glorioso, excelente y hermoso. Luego ocurre esta misma palabra, aparece en Jeremías 23, 5 y 6, dice, he aquí vienen días, dice Yahvé, en que levantaré a David un renuevo, un tzemach, justo, un renuevo justo, y reinará y obrará prudentemente y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado y se apellidará con este nombre Yahvé Tzidkenu. Ahora es interesante porque acá lo mete a David, de David, de donde va a salir un renuevo, le va a sacar un renuevo a David, un hijo de David, ¿sí? Y lo califica como justo. Y aparece el nombre de Tzidkenu, o sea, no solamente él va a ser justo, va a traer justicia y juicio en la tierra, Judá va a ser salvo y todos en Israel se van a apellidar con el nombre de Yahvé Tzidkenu. Es decir, a ver, Israel, estamos hablando de un Israel espiritual, aquellos que reciben a Jesús, aquellos que son verdaderos descendientes de Abraham, van a tener como apellido, ahí la agarré, como apellido Yahvé Tzidkenu. ¿Por qué? Porque Jesús va a estar dentro y va a ser nuestra justicia. No es una justicia afuera, va a ser una justicia adentro. Está diciendo cosas bastante interesantes acerca de este renuevo. Similarmente, es Jeremías 33, 15, lo leo de la Biblia de las Américas, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David un renuevo justo, un tzemach justo, y él hará justicia y juicio en la tierra. Lo llama un renuevo justo y hará justicia y juicio en la tierra. Y eso es importante porque está diciendo, recuerden, justicia y juicio, que son el fundamento del trono. Entonces, si va a hacer justicia y juicio en la tierra, quiere decir que va a establecer el trono de Dios en la tierra. O se va a poner la normativa del reino en la tierra. Pero también esto afecta a la familia. Estamos hablando de los descendientes de Abraham porque Abraham dice que no le iba a ocultar nada porque él que iba a poner justicia y juicio en sus hijos y en sus nietos, en su descendencia. Entonces iba a establecer una familia de justos y tiene relación con el Yahvé Tzidkenu de anteriormente, ¿no? Pero al mismo tiempo, y el tercer lugar,
como le ocurrió a Abraham, que por cuanto él iba a establecer justicia y juicio en la tierra, por tanto le abre los cielos a Abraham y le da revelación, lo mismo va a ocurrir con los hijos de Dios, porque también se va a abrir el cielo. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios establecen justicia y juicio en su propia familia. ¿Amén? ¿Me están siguiendo? Está hablando de muchas cosas importantes. Después hay dos citas más, y esta vez son en el profeta Zacarías. Profeta Zacarías, capítulo 3, versículo 8, le está hablando al sumo sacerdote Josué en aquel tiempo. Estamos hablando del tiempo de la restauración de Jerusalén, post-exílica. Dice 3:8, escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan delante de ti. Son varones simbólicos. Porque aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Acá lo califica como su siervo. Sabemos que el siervo de Dios, el siervo de Yahvé, es justamente Jesucristo. Isaías 53 típicamente. Vamos a trabajar este versículo, este pasaje más en la escuela. Todo el capítulo 3 es tremendo, la enseñanza que tiene a los efectos de lo que vamos a tratar en la escuela, ¿no? Pero acá me habla de que hay una corte celestial, ¿sí?, que le habla, y está Josué con estos varones que son simbólicos o de presagio, ¿sí?, le está declarando algo. Venir mi siervo, el renuevo, va a ser el siervo de Yahvé. Ahora, Zacarías es posterior a Isaías, o sea que Isaías ya había hablado del siervo. Va a venir mi siervo, ese va a ser el renuevo. Está haciendo coincidir el siervo de Dios con el renuevo. Y finalmente, capítulo 6 de Zacarías, versículos 12 y 13, muestra que hay un conflicto entre los que regresaron de Babilonia, ¿sí?, con Josué, el sumo sacerdote, y dice lo siguiente, versículo 6, 12 y 13, y dirás, así dice Yahvé Sebaot, he aquí un varón cuyo nombre es renuevo, brotará de sus raíces. Él edificará la casa de Yahvé y tendrá la gloria y se sentará y reinará sobre su trono, siendo sacerdote sobre su trono. Escuchen lo que está diciendo, es tremendo. Y habrá consejo de paz entre ambos. Ahora, está diciendo este pasaje algo muy importante. Primero, el renuevo va a edificar la casa de Yahvé, ¿sí? Y esto me traslada históricamente a 2 de Samuel capítulo 7, versículo 5, versículo 13, donde está el pacto davídico, donde dice que un descendiente, tu hijo, cuando vos estés conmigo, estés en gloria, tu hijo va a edificar el templo. Y esto se toma en lo humano con Salomón, pero en lo divino, el hijo de David es Jesucristo. Él es el que va a edificar la casa a Yahvé. Punto número 1. Ahora dice, se sentará y reinará. Josué era de la tribu de Leví. Estamos hablando del sumo sacerdote, no el Josué histórico, el conquistador, ¿sí?, del tiempo de Moisés o posterior a Moisés. Estamos hablando tiempo post-exílico, los que retornan con Nehemías, con Esdras y con Zorobabel. Entonces, este hombre va a edificar, este renuevo va a edificar, se va a sentar y va a reinar, siendo sacerdote sobre su trono. Nunca el sumo sacerdote en el pacto arónico, o digamos en el ministerio arónico, el sacerdocio arónico, un sacerdote, el sumo sacerdote, nunca tuvo un trono, nunca estuvo sentado. ¿Por qué? Porque siempre estaba trabajando. A diferencia del sacerdocio de Melquisedec, que como es rey tiene trono. ¿Sí? Se sentó en el trono el Señor. Entonces, las raíces, cuando habla de lo que está diciendo acá, lo está llevando a las raíces inclusive de Josué en el espíritu, que es Melquisedec. Porque él es el sacerdote. El sacerdocio arónico es algo provisorio, pero en Melquisedec están las dos cosas unidas, es rey y sacerdote. ¿Sí? Se separan provisoriamente línea de Judá, sacerdocio,
reinado, línea de Leví, el sacerdocio, pero se vuelven a juntar en Jesús. No es de la tribu de Leví, es la tribu de Judá, pero pasa a ser sumo sacerdote del orden de Melquisedec en la resurrección o con la resurrección. ¿Por qué? Porque él mismo había instituido el sacerdocio de Aarón. Entonces, mientras él estaba en la tierra, había sacerdote, había un sumo sacerdote. Él lo tomó, porque sería contradecirse a él mismo. Pero una vez que él resucita, ese sacerdocio quedó anulado, se acabó el sacerdocio arónico, el sacerdocio levítico se acabó, ahora pasa a funcionar el sacerdocio de Melquisedec. Y él pasa a ser sumo sacerdote del orden de Melquisedec por causa de su obediencia. Ahora, acá habla de una corona, versículo anterior a los que leímos, o sea, leímos el versículo 12 y 13, el versículo 11 y el versículo 14 y 15 está hablando de corona real, ¿sí? Es decir, era una figura muy profética de alguien que iba a unificar ambos ministerios, ¿sí? Y lo tercero que dice, y no es menos importante, dice que va a haber consejo de paz entre ambos. Isaías nuevamente va a decir, él es el consejero. Su nombre es consejero, príncipe de paz, consejero. Isaías 9:6. Y también Isaías va a decir en Isaías 32:17, el fruto de la justicia es la paz, consejo de paz entre ambos. Entonces, todas estas 5 palabras acerca del renuevo están apuntando a Jesús. Ahora, si esto obviamente, esto para el pueblo de Israel, pero ¿habría un mensaje para los paganos? ¿Para todo el mundo? ¿Habría mensaje? Como Israel lo tenía, mucho de Israel lo rechazó, pero estaba 5 profecías al respecto. Bueno, Jesús cumple más de 300 profecías, pero acá 5 profecías acerca del renuevo. ¿Y al mundo qué hay? Bueno, en el mundo encontramos justamente la constelación de Virgo, la Virgen. Acá, ¿sí? Esta es una de las estrellas, se llama Spica. Spica es espiga. ¿Por qué? Porque sostiene la espiga de trigo, ¿sí? Pero en hebreo esta estrella se llama Semaj. O sea, había un testimonio en el cielo de que de la Virgen saldría una espiga, un renuevo. ¿Amén? O sea que no hay excusa, como dice Romanos capítulo 1. No tienen excusa. O sea, o sabés la palabra o mirá las estrellas, pero vas a encontrar que viene el renuevo, viene la semilla de trigo. Entonces, estas 5 apariciones del renuevo en el Antiguo Testamento profetizaban la venida del Mesías, y en el pasaje de Isaías que hemos leído, decía además que era hermoso y lleno de gloria. A ver, cuando uno lee nuevamente Isaías el siervo, va a decir, pero lo que menos tiene es gloria. Isaías mismo va a decir, sin apariencia que sea algo notable, que podamos ver y podamos ver una belleza, algo sorprendente. No, justamente le decían, un varón galileo, un nazareno. ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? O sea, esos dichos que hablaban mucho de su ignorancia, pero del punto de vista físico, no mostraba nada. Al contrario, cuando fue a la cruz, todos daban vuelta a la cabeza. O sea, no había nada esplendoroso en él, ¿no? Pero sí había una hermosura en el espíritu sin paralelo, como también una gloria particular, sobre todo después de la resurrección. Ahora también dice ese versículo 2, a ver si lo tengo acá nuevamente, acá está nuevamente, ¿sí? Dice, y el fruto de la tierra excelente y hermoso para los salvados de Israel. Qué interesante, porque entendemos que ese fruto de la tierra es Jesús mismo, ¿sí? Porque es hijo del hombre, y si el hombre es tierra, es hijo del hombre. Pero para los salvados de Israel ya eso lo tienen adentro. Entonces, si el Señor es hermoso y el Señor está dentro de nosotros, Él es el que nos hermosea a todos nosotros, ¿no? La palabra
Gaón, ahí no se las puse, pero la palabra Gaón en hebreo tiene una faceta negativa y una faceta positiva, ¿no? Es ahí donde aparece la palabra orgullo, esa es la palabra Gaón. La palabra negativa, altivez, arrogancia, orgullo, soberbia, pero la positiva, gloria, grandeza, majestad, poder. No creo que se refiera a un peso negativo, porque entonces, ¿cuál es la obra de Cristo? O sea, trae orgullo, no puede ser nunca, pero sí trae grandeza. La palabra esta Gaón viene de Gaá, que es crecer, levantar, ser majestuoso, triunfar, magnificar, engrandecer. Entonces, ese Cristo grandioso, glorioso, viene a nosotros y al pueblo de Israel redimido, Israel en el Espíritu, lo engrandece, lo embellece, lo exalta, lo levanta, lo hace majestuoso, lo hace triunfar. Entonces esto puede referirse, vuelvo a repetir, tanto al fruto de la tierra, a Jesús, como a nosotros, pero creo que es por cuanto está hablando de un Israel espiritual, es el resultado de haber incorporado a Jesucristo. Porque después va a hablar de los sobrevivientes de Israel, que decir, aquellos que pasaron la prueba y están en pie en el monte Sión. Entonces está hablando de aquellos que han sido redimidos, ¿sí? No para enorgullecerse, pero la iglesia ha sido levantada de un estado de postración por la obra de Jesucristo para ser posicionada en los celestiales. Es decir, nosotros estamos acá, montañeses 50-95, pero al mismo tiempo estamos allá. No es para exaltarnos, porque no tenemos nada de que exaltarnos, es la obra de Jesucristo, es la fe de Jesucristo, es la fidelidad de Jesucristo que nos posiciona allá, es la fidelidad de Él, pero Él nos exaltó, nos engrandeció, ¿sí? Y Pablo siempre dice, si me tengo que gloriar, me voy a gloriar en Dios, y no lo voy a hacer en forma desmedida para no desubicarme, porque nos podemos desubicar, bueno, yo estamos en los celestiales y a otros cristianos que no tienen nuestra revelación lo miramos y pobrecitos, están en la carne, no están en gloria. ¿No? O sea, tenemos que tener cuidado con esa faceta también de que no sea desmedida nuestra gloria, ¿no? Estar en los celestiales sentado con Cristo a la diestra del Padre no es poca cosa, pero mi primera pregunta es, ¿para qué el Señor me posicionó acá? O sea, no es para mirar Netflix en el cielo, ¿sí? Sino hay una razón de ser por la cual Dios quiere que estemos ahí. No fue hecho por obras propias, no estamos en el cielo, en los celestiales, por fuerza propia, por obras propias. Pablo va a decir, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? No sé si ese lo puse. No está. No por obras para que nadie se gloríe. ¿No? Y aquí hay algo que ciertamente nos bendice y quiero que seamos bendecidos por esto. Si Él es hermoso, sus hijos también lo son. O sea, la obra que hizo Jesucristo es para embellecernos. Estamos hablando de una belleza interna, ¿no? O sea, creo profundamente que aún físicamente el Señor nos embellece. Yo he visto rostros transformados después de recibir a Cristo y después de recibir liberación. De hecho, cuando uno ministra liberación, es una persona diferente, el rostro le cambia a esa persona. Es manifiesto el rostro cuando la persona está endemoniada y cuando ha sido liberada. Su rostro como que brilla, la persona es diferente. ¿Sí? Entonces creo que hay sobre todo una belleza interna, ¿no? Que antes no existía directamente, pero también hay un reflejo externo. Y si Jesús está lleno de gloria, la iglesia también es una iglesia gloriosa,
No, vuelvo a repetir, no por las obras de la iglesia, sino porque el glorioso vive en cada uno de nosotros. Fíjate lo que dice Juan 17:22. Dice, y yo les he dado la gloria que me has dado para que sean uno como nosotros somos uno. Esa es la iglesia gloriosa. La iglesia que está en unidad es una iglesia gloriosa. La vez pasada hablábamos del día 1. Si no escucharon la predicación del domingo pasado, por favor, escúchenla. Son las 3 últimas predicaciones, es una misma en 3 partes. Es muy clave por todo lo que va a hacer el Señor durante este año, ¿sí? Entonces, la vez pasada hablamos del día 1 en el día 1, que se llamaba así porque hablaba de la multiplicidad de su contenido. Era un día primicia, no es día primero, día 1, porque viene de Ejat, o traduce la palabra Ejat, que viene del verbo Ajat en hebreo, que es unificar. Quiere decir que hay varios elementos unificados en uno solo. Y era una primicia porque en él estaban todos los demás días. Y si la simiente, perdón, si las raíces son santas, las ramas serán santas. De modo que es muy importante que el día 1 sea santo, sea lleno de luz como lo fue, para que todos los otros días sean santos y también llenos de luz. Entonces, vimos también que había un paralelo entre ese día 1 y nuestro día 1 como iglesia. ¿Por qué? Porque en el día 1 entró la luz y en el día 1 en nuestro nuevo nacimiento, entra también la luz a nosotros. Y dice que nosotros tenemos las primicias del Espíritu, capítulo 8 de Romanos, versículo 23, y nos escogió también a nosotros como primicias para salvación de muchas otras personas. Segunda Tesalonicenses, ahora lo vamos a ver ese texto. Nosotros somos las primicias para que otros se salven. Entonces ahí ya te va conectando qué es lo que estamos haciendo a la derecha del Padre, ahí sentados en los celestiales. Somos primicias para que otros se salven. O sea, tenemos que hacer algo desde ese lugar, ¿no? Qué importante es manifestar la gloria de la unidad. Es la gloria que tenemos en este momento. Todo cristiano tiene la gloria de la unidad en sí mismo. Tiene que manifestarla, como tiene el amor de Dios. Ha sido derramado el amor de Dios en sus corazones, tiene que manifestarlo. ¿Me están siguiendo, no? No se me duerman. Y les había comentado el año pasado que nosotros teníamos una agenda para hacer como Presbiterio Nacional, teníamos una agenda para trabajar. Y estuvimos literalmente 9 meses, todas las semanas reuniéndonos como presbiterio para tratar de avanzar en la agenda y siempre nos volvía a un mismo punto, a ministrarnos a nosotros mismos. Hasta que nos abrió el tema de beber la copa de la unidad. 36 semanas. Pero qué tremendo es llegar a esta revelación. Porque el Señor empezó a abrir muchas cosas en ese momento. Este jueves pasado tuvimos una intercesión, la primera en este tiempo, donde el equipo de provincia y el equipo de se juntaron para trabajar justamente algo que divide a Buenos Aires, a capital de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Lo que geográficamente nos divide. Y qué interesante que poco tiempo antes, pero este año, el Señor empezó a hablar del riachuelo, del río Vida Nueva. A nosotros nos empezó a hablar desde el 2018 o 17. Donde empezamos a hacer intercesiones, no, 2018, donde empezamos a hacer intercesiones. Todos los años estamos haciendo intercesión. De alguna manera, mostrando esa fidelidad, se nos aparece en intercesión Nehemías. Y que nos dice, es bueno lo que están haciendo, yo ya te vi en este lugar. ¡Wow! Claro, si estamos 5 años que estábamos yendo ahí. Ya te pasaba por ahí y a la semana el presidente de la Suprema Corte estaba
en un helicóptero recorriendo el cauce del río Vida Nueva para ver si las obras de saneamiento se estaban haciendo. Cuando un presidente de la Suprema Corte se tomó el trabajo de subirse a un helicóptero, como yo había visto que Nehemías estaba a caballo recorriendo el río, por arriba del río. Ahora es interesante porque hace un par de semanas atrás el equipo de Buen Espíritu empezó a trabajar sobre los ríos, arroyos que están en este momento subterráneos, entubados por debajo de la capital y desembocan en el riachuelo. Y también hicimos una intercesión del riachuelo y teníamos que estar en un lugar y no pudimos estar del lado de capital. ¿Por qué? Porque hay paredones, hay villas, hay un montón de cosas en el lugar donde el Señor nos indicó que era ahí por el puente Avellaneda. Pero yo, viendo así el mapa en Google Maps, pude decir, no, pero podemos hacerlo del lado de provincia. Justo ahí, donde está Isla Maciel, podemos estar ahí. Y nos corrimos a la parte de Dock Sud, donde está el puente de la autopista, porque ahí teníamos que hacerlo, porque esa es la boca del riachuelo, ¿no? Del río Vida Nueva. Y el Señor empezó a soltar palabra, empezó a soltar revelación. Y empezó a hablar, y así lo declaramos, que se iban a construir terrazas de ambos lados, con parques, con juegos, y los chicos iban a poder jugar a ambas márgenes. Iban a venir emprendimientos inmobiliarios internacionales, porque todos iban a querer estar a los bordes del río Vida Nueva. Inclusive iba a haber regatas internacionales por todo el curso del río. ¿Qué salió ayer en las noticias? Se abren regatas en un curso del riachuelo, en la parte más exterior. El Señor está contestando la oración. Amén. Y se va a extender, porque se va a terminar saneando. Recuerden que el Señor nos mostró que el río tenía que pasar 7 tiempos para que se fuera limpiado completamente el río Vida Nueva. Y se van a extender las regatas. Ahora, este jueves pasado hicimos esa intercesión. Y queríamos entrar al tema en particular, tema General Paz. Pero el Señor nos llevó a beber de la copa de la unidad. Que ya no era una copa, en este caso era una copa fuente, ya era una cosa fuente, una fuente de piedra. Pero la diferencia, claro, la General Paz divide capital de provincia, no podemos ir con divisiones internas si queremos unir algo, ¿sí? Entonces, en vez de tomar el líquido, teníamos que tomar la propia fuente, una fuente de piedra. Y cuando tomábamos, nos dábamos cuenta que nos transformábamos en piedras vivientes. La piedra viviente y la piedra viviente y las piedras vivientes, como dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4. Dice, acerquémonos a él, piedra viviente, desechada ciertamente por los hombres, pero escogida y preciosa ante Dios. Vosotros también sois edificados como piedras vivientes, casa espiritual para sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces podíamos ver cómo nos transformábamos, al tomar de la piedra de esa fuente, nos transformábamos en esas piedras vivientes. Claro, es muy interesante esto, porque en ese momento hicimos esto, ¡pum!, empezó a fluir revelación en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la copa de la gloria de la unidad. Entonces, el ser uno, el poder ser como primicia, ese uno que unifica pero que se va a expandir, es algo muy explosivo para la revelación. Cuando una congregación entiende esto, es muy explosivo para la congregación. Ser uno. Porque se desata el poder de Dios en medio de ellas, para que justamente ser primicia y para que otros se salven, ¿sí? Porque la idea es que otros se salven. Como dice ahí en Tesalonicenses, ahora leo el texto ese, Tesalonicenses 2,
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, pues Dios nos escogió como primicia para salvación en santificación de espíritu y fe de verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No puede haber, fíjate bien, no puede haber santificación de espíritu y fe de verdad si no hay unidad. Si no hay unidad. Entonces, te pregunto, ¿qué es? Y esta es la pregunta clave. ¿Qué es lo que afecta o atenta contra la unidad en el cuerpo? O sea, podés tener toda la revelación que vos quieras, pero ¿qué es lo que atenta contra la unidad? Creo que lo van a saber, lo voy a decir, claro, sí, por supuesto, sí. Bueno, chisme, contienda, rivalidades, competencias, murmuración, quejas, envidias, celos, todo eso. No podemos hablar de la unidad, de la gloria de la unidad, si tenemos eso en nuestro corazón. No podemos hacer acciones para unir lo que está desunido si no hay unidad en la iglesia. Mínimamente en el cuerpo, pero también con otras congregaciones también, unidad en el espíritu, no competencia. Lamentablemente hubo mucha competencia entre congregaciones, robando ovejas de acá para allá, como si las ovejas fueran nuestras. Pero hablemos de congregación local. Hay envidias, chismes, hay competencia en nosotros, entre hermanos, murmuración. Eso lo tenemos que remover de nosotros. Hay un Espíritu Santo que es clave para hacer esto, y es que lo que va a hacer es su función, ¿no? Así que ya sabes, ¿por qué hay división en la Argentina? Mirá, desde que se creó la General Paz, apareció un dicho, no pudo haber sido nunca antes ese dicho. La Argentina termina en la General Paz. ¿Cuál es la razón de la división entre argentinos? La General Paz. Sí, bueno, no es simplemente una avenida, porque finalmente esa avenida es el producto de la famosa tensión, guerra constante de unitarios y federales, que nunca se acabó eso. Pero es una avenida que separó, dividió a unas personas de otras personas. ¿Dónde vamos a ir a hacer la acción? En el kilómetro 0 de la General Paz, donde había una fuente de agua. Mirá qué puntual es ese lugar. Pero no podemos, teníamos que tomar de otra fuente de agua. El mundo está tomando de esa fuente de agua. Tenemos que tomar de otra fuente de agua. No podemos ir a tratar de unir si hay división en nuestro corazón. La unidad en los argentinos no la va a producir ningún gobierno, ni este, ni el próximo, ni ninguno, porque no está en ellos producirla. No hay partido político que pueda producir o subsanar la grieta. La grieta tiene que ser subsanada en la iglesia. En la iglesia. Entonces no somos inocentes de las divisiones. Tenemos que estar orando para que en nuestro corazón no haya divisiones, no haya desuniones, no haya competencia, no haya celo, no haya envidia, no haya murmuración, no haya crítica. Pero yo no estoy de acuerdo con el pastor, ¿te das cuenta? Eso lo tenés que sacar de tu corazón. No, pero el hermano, eso lo tenés que sacar de tu corazón. No, pero mi célula es mejor que eso lo tenés que sacar de tu corazón. Porque eso, como está en la iglesia, se replica afuera. Entonces, si vos estás limpio completamente, perfecto. Ahora hace oración, arrepentimiento identificatorio por todos aquellos que están divididos y todavía no tienen luz para darse cuenta que están divididos, ¿no? Entonces,
el Señor lo que busca es que la santidad empiece por casa. ¿Sí? Y con eso vamos al segundo versículo, ¿sí? Isaías 4, versículos 3 y 4, dice, y sucederá que quien quede en Sión, los que sean dejados en Jerusalén, los inscritos en Jerusalén entre los vivientes, tengan imagen un poco, ya lo vamos a leer, pero tengan en cuenta Hebreos capítulo 12, versículos 22 al 24. Los inscritos en Jerusalén entre los vivientes serán llamados santos, escuchen, cuando Yahvé lave la suciedad de las hijas de Sión y limpia la sangre derramada en medio de ellos con un viento justiciero y con soplo devastador. Wow. Hay toda una limpieza que el Señor está haciendo en la iglesia. Serán llamados santos, fíjense, serán llamados santos cuando Yahvé limpie la suciedad de las hijas de Sión. Por pura gracia de Dios, va a quedar gente en Sión. Hay gente en Sión que hoy no está limpia, pero Dios la va a limpiar, porque la gente que está en Sión tiene que estar limpia, ¿sí? Hay mucho desarreglo, no camina en luz, no está purificada, hay obras de la carne, hay lastres de la vida pasada, hay tendencias de la vida pasada, hay pensamientos de la vida pasada que todavía están dando vueltas en nuestras mentes y corazones. Pero ya serán llamados santos cuando Yahvé los lave. Y conocemos el poder de la sangre de Jesús, conocemos el poder del Espíritu Santo que viene a aplicar la obra de Cristo y hacerla efectiva, ¿no? Y hay mucha suciedad que tiene que limpiar. Eso que hablaba recién, envidia, celos, competencias, murmuración, crítica, chisme, y todo eso lo tiene que limpiar porque eso causa división. Sin hablar de cosas más groseras socialmente hablando, pecados más concretos, que también son pecados delante de Dios, que también dividen, ¿no? Pero son algunos pecados que la iglesia tolera, bueno, porque es la costumbre, la idiosincrasia del pueblo. Pero a Dios le importa 3 rábanos la idiosincrasia del pueblo. Lo que a Dios le importa es la justicia del reino, la cultura del reino. Y es a donde nosotros nos tenemos que acomodar. Y es lo que el Espíritu Santo va a hacer, no va a defender tu folclore nacional, no va a defender tus costumbres, tus usos, tu forma de ser, no va a defender eso. Ah, pero en el barrio se hace así, no le importa a Dios lo que hace en el barrio, eso es un barrio caído. Es una cultura caída, no le importa eso. Lo que le importa a Dios es que se establezca la cultura del reino. Dios va a limpiar, Él va a lavar a su iglesia. ¿Para qué? Para que sea santa. Pablo dice, Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27, dice, los esposos, amad a las esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentar a la iglesia para sí mismo gloriosa. Noten otra vez la palabra gloriosa. Presentarla a sí mismo como gloriosa, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Este es el propósito divino. Pero Isaías nos muestra otra cosa más. Dice, y limpie la sangre derramada en medio de ellos con un viento justiciero y un soplo devastador. Limpie la sangre derramada. ¿En la iglesia habrá sangre derramada? Bueno, fíjate, el apóstol Juan dice, no lo tengo acá, pero el apóstol Juan dice que si uno odia a su hermano, se convierte en asesino. O sea, vos derramaste sangre. Hola. Ah, no, envidia no tengo, celo no tengo, pero que odié a mi hermano que quise que reventara, eso sí. Bueno, derramaste sangre, porque sos asesino. Y dice la palabra, 1 de Juan 3:15, si no me equivoco, no tiene vida eterna permanente en él, el que odia a su hermano. Dios quiere limpiar todo eso. Habrá
gente que haya abortado en la iglesia y todavía lo tiene oculto, o que ha avalado el aborto, ha derramado sangre también. Dios va a limpiar a su iglesia. ¿Sí? Ahora dice muy fuerte, viento justiciero, ¿sí? Ruach Mishpat. Ruach, viento, espíritu. Ruach Mishpat. Mishpat es un veredicto pronunciado judicialmente, es decir, sentencia o decreto formal, en este caso que viene del cielo. Y evidentemente hubo un decreto de la corte celestial, vamos a trabajar eso en la escuela, un decreto de la corte celestial donde envía un viento para limpiar toda esa sangre derramada en medio de Sión, que Dios está tratando para limpiar. Ahora, Mishpat incluye el acto, el lugar, la demanda, el crimen y la pena. Todo está metido en ese juicio, justicia, que es Mishpat, ¿no? Cuando dice que el trono de Dios se asienta sobre justicia y juicio, se asienta sobre Tzedek, que lo habíamos visto, y Mishpat. O sea, no solamente Dios quiere la justicia, también va a estar el juicio. Dios va a establecer juicio. Ahora, Dios no tiene que venir con un juicio devastador sobre nosotros. ¿Por qué? Porque para eso ya vino Cristo. Vino sobre Cristo todo ese juicio devastador. Pero claro, como el pecado no estaba arraigado en Cristo, Él no era culpable, Él nos liberó a nosotros. Tomó nuestro pecado y Él fue libre y también nosotros fuimos libres. Entonces Dios juzga el pecado de su pueblo con violencia. También dice soplo devastador, y ahí dice Ruach Baar, ¿sí? Baar es encender, consumir, hacerse brutal. Entonces así es un fuego abrasador, ardiente, que consume, que devasta o devora, enciende fuego, inflama, quema. El Espíritu Santo es especialista en esto. Las dos figuras, el viento y el fuego, es el Espíritu Santo. Si vos le permitís al Espíritu Santo que obre en tu corazón, quema todo. Todo aquello que es gran problema para tu vida desaparece, ceniza y humo, ni rastro de ceniza, ni rastro de humo queda, desaparece todo. Esa es la función del Espíritu Santo, barrer con todo, limpiar con todo, es un espíritu limpiador. Qué poderosa es la obra del Espíritu, remueve absolutamente todo, lo arranca de raíz y no queda rastro. Ese es el Espíritu Santo. Claro, mejor tenerlo de amigo que de enemigo, ¿no? Porque si uno mantiene eso, te saca de Sión directamente. Porque está esperando hasta limpiar. Serán llamados santos cuando limpie. O sea, de alguna manera entramos ahí. Pero está esperando para limpiar. Dios quiere limpiar a su iglesia y el Espíritu Santo sabe cómo soplar adecuadamente para hacerlo. Los ángeles de justicia que han venido, es impresionante. Ayer estábamos escuchando, renunciaron a la ministra de Justicia de Chile, ministro de Justicia. Ya hay un reemplazante, ahora hay un juicio contra la ministra por algún tema que no sé cuál es. Los ángeles de justicia están operativos. Están buscando alinear a la iglesia. Está alistando Dios a la iglesia porque la quiere preparar para actuar con todo su poder, con toda su gloria. Estos ángeles de alguna manera están apurando algo que hace 2000 años está retrasado, porque esto no es algo nuevo que Dios quiere que la iglesia esté alineada ahora en el 2021. Perdón, 2023. Ha atrasado 2 años. No es que es algo de ahora. Desde el año 100 o antes, desde que vino el Espíritu Santo por primera vez en Pentecostés, desde ese momento está buscando que una iglesia esté alineada para trabajar efectivamente. Ahora, los ángeles vinieron con ese propósito. Dios está apurando ese proceso. De ahí que sigue Salmo 93, 5, tus testimonios son firmes en gran manera, oh Yahvé. En gran manera. Oh Yahvé, santidad es propia de tu casa por los siglos y para siempre. O sea, durante todo el tiempo y por toda la eternidad, la santidad hace bien a tu casa, es propia de tu casa, conviene a tu casa, se ajusta a tu casa, le cabe a tu casa, encaja con tu casa.
es estar en el mismo espíritu que el Señor está. Cuando uno se rinde al poder del Espíritu Santo, Él remueve todo, Él limpia, libera, sana, desarraiga, se llevan maldiciones generacionales, espíritus inmundos, espíritus familiares, malos vicios, costumbres, malas costumbres, perversidades, malos pensamientos, todo se lleva. Y uno es libre. Habrá alguien que tiene algo de esto, que necesita ser libre. Deja abrir tu corazón y permitirle que el Espíritu Santo... No es que yo te tengo que ministrar, no, hay un Espíritu poderoso que puede hacerlo. Él sabe cómo soplar, Él sabe cómo limpiar, Él sabe cómo desarraigar. Para eso está llamado, ¿sí? Dejémonos entonces examinar por qué Él escudriña mente y corazón para permitir que el Espíritu Santo haga su obra. No es posible permanecer en Sión con estas cosas. No es posible. Uno sabe, dice famoso Salmo 15. Salmo 15. Oh Yahvé, ¿quién habitará tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Estamos hablando de eso, de morar en el monte santo. El que no anda en integridad, en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace daño a su prójimo, ni hace agravio a su conciudadano del reino. Aquel que ante sus propios ojos es menospreciado, pero honra a los que temen a Yahvé. El que jurando aún en perjuicio suyo, no por eso deja de cumplir. Quien no presta dinero con usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas no será conmovido jamás. Hablábamos de tormentas, ¿no? De terremotos, de tsunami, de volcanes que vuelan. No será conmovido jamás. Acá hay promesa de parte de Dios. Para el que habita en Sión, no será conmovido. La pregunta es, ¿quién va a morar en Monte Santo? Acá habla de quiénes son, ¿no? No simplemente el que habla y que tiene la doctrina correcta y conoce todos los artículos de fe y los puede recitar de arriba para abajo y todos los versículos bíblicos que aprendió en el LDC y lo que fuera. No, el que vive, el que hace justicia. Está bien que lo otro es importante hacerlo, o sea, conocer la palabra. Qué ridículo sería, ¿no? Pero no basta con eso, sino que aplicar aquello que uno lee y aprende en las Escrituras, ¿no? El domingo pasado hablamos también de que este año el Señor iba a resucitar el señorío de Cristo en la iglesia, para que Señor Jesús, Señor no sea un cliché evangélico, no sea Don Jesús, o sea Señor Jesús, pero el señorío me entra por un oído y me sale por el otro, ¿no? Señor en la palabra Señor va a dejar de ser un cliché evangélico, como Pablo dice, ¿sí? Sin embargo, el sólido fundamento de Dios sigue en pie, teniendo este sello. Noten, palabra sello, esto es importante. Palabra sello. Conoció el Señor al suyo, y apártese de iniquidad todo el que pronuncia el nombre del Señor. Es decir, en el momento que vos decís Señor Jesús, nombre del Señor, Señor Jesús, Jesús es mi Señor, tengo que necesariamente apartarme de iniquidad. La iniquidad que cometo, la iniquidad que cometieron otros, que cae sobre mí. Tengo que apartarme de iniquidad. ¿Por qué? Porque si no me aparto de iniquidad y sigo pronunciando el nombre de Jesús como mi Señor, estoy rompiendo un sello. Tiene este sello. Solamente el sólido fundamento de Dios sigue en pie y tiene este sello, doble sello. Ahora, ¿qué pasa si hay un rollo que se sella y ese rollo no es para mí y yo quiebro ese rollo? Es lo mismo que abrir una correspondencia que no es para mí. Estoy violando la ley, violando la privacidad. Es lo que pasa en el gobierno, ¿sí? Estamos examinando celulares ilegalmente. Todo se cae. ¿Por qué? Porque es ilegal. ¿Me están escuchando? ¿Saben de lo que estoy hablando? A nadie le gusta que le agarre su celular. A ver lo que tenés escrito. ¿O sí? Bueno, si quieren pueden verlo. Yo no tengo ningún problema porque es todo transparente. No tengo nada de que avergonzarme de lo que está acá escrito. No hay chisme, no hay contienda, no hay murmuración, no hay malas palabras, no hay ninguna página media extraña.
¿Por qué? Porque quiero habitar en Sión. Pero hay algunos que, a ver, dame su dedo. No. ¿Qué estás ocultando? El que anda en integridad, ese habitará en Sión. El que anda en integridad. El pasaje de Isaías termina diciendo, versículo 5 y 6, dice, escucha esto, porque este es el pasaje más fuerte para mí. Yahvé creará en todo el recinto del monte Sión y su asamblea una nube de humo de día y un fuego flameante de noche, porque sobre todos habrá una cubierta de gloria enramada de sombra contra el calor, refugio en la tormenta y cobijo contra el aguacero. Y me costó entender este pasaje y ahora les voy a mostrar por qué. Y perdónenme si me vuelvo un poco técnico, pero quiero que vean la riqueza de las palabras que se están poniendo ahí. Y estuve peleando mucho tiempo con este pasaje. En principio me costó porque esta traducción simplifica un poco y resume, diría, algunas palabras o las interpreta, ¿no? Entonces permítanme poner, por ejemplo, la traducción de la Biblia de las Américas y leo el mismo pasaje en Biblia de las Américas. Dice, entonces el Señor creará sobre todo el lugar del monte Sión y sobre sus asambleas una nube durante el día, o sea, humo, y un resplandor de llamas de fuego por la noche, porque sobre toda la gloria habrá un dosel. Será un cobertizo para dar sombra contra el calor del día y refugio y protección contra la tormenta y la lluvia. La Biblia de las Américas, en este caso, es más exacta al texto hebreo original e inclusive al texto griego, en algunos sentidos, ¿no? Pero hay tres razones, y quiero mencionarlas. Hay tres razones, ahí le pongo los textos, después lo puede ver para estudiarlo más cuidadosamente, después puede verlo en la edición que va a salir, para comparar los textos, ambos dos, o si tiene ambas Biblias puede verlo, ¿no? Quiero darte tres razones por qué prefiero la Biblia de las Américas. Primero, porque en lugar de la palabra en, que aparece y creará en todo el recinto del monte Sión y su asamblea, esa palabra en, literalmente dice sobre. Lo segundo es que aparece una sola palabra en, y en el texto de la Biblia de las Américas aparece dos veces, creará sobre todo el lugar y sobre sus asambleas. En tercer lugar, en la Biblia textual dice su asamblea, y en la Biblia de las Américas dice sus asambleas, plural. Y esto tiene mucho que ver, y ya vamos a estudiarlo eso. Lo primero que dice es que va a crear una nube de humo de día y un fuego flameante de noche. Y ciertamente esto nos lleva al recordado Éxodo, ¿no? Cuando el pueblo de Israel tuvo que caminar 40 años en el desierto, dice 13, 21 y 22, y Yahvé los guiaba de día en columna de nube para mostrarles el camino, y de noche en columna de fuego. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni la columna de fuego de noche. Y es muy interesante este relato, porque parecería que Dios mismo habitaba en esa columna, ¿sí? O sea, no era que estaba la columna ahí y Dios estaba al lado o estaba desatendido de la columna, no, Dios estaba en esa columna. Fíjate, el capítulo siguiente dice, Éxodo capítulo 14, 24 y 25 dice, pero en la vigilia del alba aconteció que Yahvé miró desde la columna de fuego, o sea que estaba ahí en la columna de fuego y miró hacia abajo. Estaba en la columna, ¿no?
Miró desde la columna de fuego, desde la nube al campamento de los egipcios y perturbó el campamento de los egipcios. Y Aleph Taf, o sea, el alfa y el omega, torció el eje de las ruedas de los carros, de modo que los conducían con dificultad, por lo que los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Yahvé pelea por ellos contra los egipcios. Yahvé miró, pero los egipcios se dieron cuenta que Dios estaba en la nube y estaba peleando contra ellos. El único que no se dio cuenta fue Faraón. Estaba tan empecinado, tan enceguecido por su orgullo, que no dio brazo a torcer, ni ahora que todo el pueblo, todos los guerreros, que no eran unos cobardes, eran guerreros, eran soldados, le dijeron, para acá, Dios está peleando contra ellos. Borrémonos de acá, ¿no? Pero en este pasaje de Isaías, escrito 7 días después de aquel evento, dice que va a crear una nube de humo durante el día y un resplandor de llamas. ¿Por qué haría esto en el monte Sión? Y agrega, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Hay una primera diferencia entre los dos pasajes, el de Isaías y el de Éxodo. Hay unas cuantas diferencias. Escucha bien. Ustedes saben que, por ejemplo, una de las cosas que no aparece es la palabra columna. En el caso de Éxodo había una columna que los guiaba. En el caso de Isaías no hay columna. ¿Por qué? Porque no tiene que ligarlos a ningún lado, ya llegaron. Uno ya está en Sión. Ahora, ahí está. Hola. Entonces, ahora tiene una cubierta de gloria. En Sión hay una cubierta de gloria. Ahora, ustedes saben que esa travesía de 40 años en el desierto, los judíos hoy la celebran en la fiesta de los tabernáculos, que se llama fiesta de Sukkot. Sukkot es el plural de Sukkah. Sukkah quiere decir cabañas, enramadas. Acá va a ser una enramada, va a ser un Sukkot, una Sukkah. No va a haber Sukkot, plural, va a haber una sola Sukkah. Todo el monte Sión va a estar cubierto con una enramada. ¿Ya? Ahora, notemos las diferencias, ¿sí? En el desierto de desierto de Sinaí, tenían la nube de día y de noche. Además tenían carpas en donde habitabas. En el monte Sión va a haber una sola, como dijimos, una sola Sukkah, mientras que en el desierto había varios Sukkot. Pero estos Sukkot eran enramadas hechos por ellos. Es más, hoy las celebran así. Eso, en aquellos tiempos eran las carpas. Ellos iban en campamentos y ponían carpitas, ¿no? Hoy lo hacen en carpas o en enramadas. Los judíos, digamos, ortodoxos, los bien religiosos, salen al balcón y en el balcón ponen su carpa y viven en carpitas durante 7 días. Y ustedes pueden ver, en 11 se puede ver eso, cómo se hacen su sukkah en el balcón. Pero esa sukkah, esos sukkot, son hechos por el hombre. Pero la sukkah que va a ser Dios va a ser de gloria. Unas son de ramas, de cañas, de tiendas, de trapos, de lo que sea. Eso no tiene gloria. La sukkah que va a ser el Señor va a ser de gloria. Segundo punto. En el desierto de Sinaí estuvieron andando por el desierto debido a su incredulidad, 38 años por una rebelión que entraron y estuvieron deambulando 38 años en el desierto. Uno está en Sión por obediencia y por fidelidad, por fe, no por rebelión. Segunda diferencia. Tercera diferencia, en un caso están en el desierto, que habla de muerte, en otro caso están hablando de monte, habla de gobierno. Cuarta diferencia, en el desierto ellos tenían, bueno, ya de alguna manera lo dije, carpas que ellos fabricaron. Acá Dios iba a fabricar una cubierta de gloria, ¿no? Y de nuevo, había varios Sukkot y ahora va a haber una Sukkah. Habla de unidad, habla de primicia nuevamente.
de ser uno. Y luego dice que Dios va a creará. Y acá me venía mi conflicto porque el verbo es bará, y bará es la creación que solamente puede desarrollar Dios. Claro, ¿quién va a crear algo en el monte Sión, no? Va a crear algo ahí. Dios va a crear en todo el monte Sión y en sus asambleas una nube de humo durante el día y un fuego ardiente durante la noche. Y aquí es donde me peleé con la palabra bará. ¿Cómo es que va a crear? ¿No está todo creado ya? Tiene que seguir creando nuevamente. Pero también la palabra bará tiene que ver con realizar una tarea totalmente nueva, totalmente novedosa. Hay un énfasis en la singularidad del evento. Entonces, esta suká es algo completamente nuevo, novedoso, no tiene paralelo que se haya visto en ningún momento. O sea, fíjate, hay expectativas para nosotros. Notemos esta idea en el siguiente pasaje. Estamos hablando, ya esto lo habíamos visto. Este pasaje. Versículo, ay no, me pasé. No, ¿dónde estoy? Espera que me perdí. Ah, sí, está acá. Perdón, pero no es Isaías 4, lo que está diciendo mal. Es Números 16:30. El primer texto lo pongo en la Biblia textual, ¿sí? Dice, pero si Yahvé crea algo extraño y la tierra abre su boca y se los traga con todas sus cosas y descienden vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres despreciaron a Yahvé. Crea algo extraño, bará, berillá. Berillá viene de bará, o sea, crea una creación. Eso, esa redundancia está poniendo. En la Biblia de las Américas dice algo similar, el mismo pasaje. Pero si el Señor hace, bará, algo enteramente nuevo, berillá, y la tierra abre su boca y los traga, etcétera, etcétera. Entonces la palabra berillá, lo que hace junto con bará es hacer un énfasis en lo novedoso, en lo único del evento. Esto nunca se ha registrado. Y bueno, justamente fue la contienda de Datán, Abiram y el otro más que no me acuerdo. Dotán, Abiram, Dotán. Bueno, hay otro más que ahora no me sale. Pero se rebelaron contra Moisés. La tierra literalmente se abrió y se los tragó a todos. 250 y algo que murieron en el evento. Por desafiar la autoridad de Moisés, ¿no? Volviendo a Sión, esa nueva creación se refiere a una manifestación nueva de la gracia de Dios, o sea, una presencia de Dios llena de gracia, exaltada por encima de todas las cosas y por encima de todo lo natural. Y digo esto porque esa es una nube de humo, no es una nube de agua. Es una nube de humo, como si fuera un incienso. Es una nube de humo, no es algo meteorológico. Lo mismo el fuego, no es el resplandor. Ven los atardeceres, uno ve todo rojizo el atardecer, ¿no? Y algunas veces esas nubes altas parecería que están encendidas de fuego. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Fíjate en el tiempo que estamos viviendo. Probablemente, vieron los atardeceres esos, ¿no? Probablemente los judíos nunca, estamos hablando del tiempo de Isaías o anterior, o inclusive el tiempo de Jesús, nunca vieron esos atardeceres. No se veían en aquel tiempo. Porque los atardeceres, permítame esta expresión, son tanto mejores, más lindos, más impresionantes cuanto más contaminación hay. O sea, hay un fenómeno físico que se llama el fenómeno de Rayleigh, que es de difusión de la luz, que por causa de las partículas de contaminación absorben las altas frecuencias de la luz, entonces todo vira el rojo. Pero si antes no había contaminación, no viraba el rojo. Entonces los cielos encendidos de rojo, ellos nunca lo vieron.
Nosotros sí. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo está cerca. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Que es una señal profética. Ellos no lo vieron eso. Nosotros estamos viendo esos atardeceres donde parece que el cielo está encendido de fuego. Pero acá no está hablando, en Sión, no está hablando de un atardecer. No está hablando, porque en Sión no hay sol, no hay luna, no hay nada de eso. Él es el sol de justicia, ¿no? Pero no está hablando de un fenómeno meteorológico que está hablando de fuego literalmente. Y también la palabra nube, es interesante esa palabra nube, la palabra anán, que no tiene que ver con cubrir, sino venir a encontrarse con uno. Fíjate que cuando Elías dice que ve la nube venir, Dios mismo dice, cuando yo vea las nubes venir, pondré mi arco en el cielo. La nube es algo que empieza a cubrir, pero con la idea que atrás de eso está el cielo. Por ejemplo, se utiliza esta palabra también cuando uno ve el follaje de un árbol. Esa palabra follaje son las hojas exteriores, pero que ocultan todo lo interno. Las ramas yo no las veo porque el follaje es tupido. Bueno, eso también es la nube. O la nube me habla de lo que viene, lo que está atrás justamente de la nube. Cuando yo vea la nube, cuando la nube se acerque a mí o yo me acerco a la nube, me estoy acercando a Sion, me estoy acercando al cielo. Recuerden, Hebreos, no os acercasteis al monte Sion. O sea, no es solamente la montañita, sino todo lo que está atrás de la montañita, ¿sí? Que uno lo empieza a ver. Entonces, cuando uno piensa, por ejemplo, cuando se erigió el tabernáculo, Éxodo capítulo 40, vino fuego del cielo, quemó el holocausto y se llenó el lugar santísimo de humo. ¿Se acuerdan? Que también, si es cierto o no es cierto, es otra cosa, también aparece en Primera de Reyes capítulo 8, versículo 10, cuando Salomón dedica el templo, que vino el fuego, cayó, quemó el holocausto y todo llenó de humo. Eso ocurrió una sola vez. Pero en el monte Sión, eso va a estar permanentemente. ¿Qué quiere decir? Lo que estuvimos diciendo hace bastante tiempo atrás, es que todo el monte Sión es el lugar santísimo. Todo ese monte Sión se convirtió en lugar santísimo. Y nosotros estamos en lugar santísimo. Recuerden que en el ministerio del Antiguo Testamento se trabaja sobre todo en lugar santo, donde el altar de oro fue removido del lugar santísimo para ponerlo en lugar santo, para que los sacerdotes puedan ministrar. Pero es esencialmente un tema del lugar santísimo. Ahora nosotros estamos en el lugar santísimo, no hay más velo, estamos en el lugar santísimo. El sacerdocio de Aarón trabaja desde el lugar santo, el sacerdocio de Melquisedec trabaja desde el lugar santísimo. Todo eso está bajo una nube de humo y de fuego. El humo y del altar de intercesión. Por eso fue importante todo el año pasado trabajar el tema de intercesión. ¿Para qué? Para estar en esa nube de humo. Ahora estamos en el lugar santísimo, viviendo bajo esa nube de humo y también bajo ese fuego. La palabra por recinto, que usa la Biblia textual, en todo recinto que aparece ahí, bueno, no está, el recinto en el monte Sión, también es lugar, cimiento, morada, vivienda, sitio en general, y se refiere a todo el monte Sión, ¿sí? Todo ese monte Sión es el lugar santísimo, morada de Dios, morada también de la iglesia, obviamente en Cristo, ¿no? Y ahí habla de sus asambleas, es decir, cuando uno habla de las asambleas, inmediatamente se contacta con las reuniones que hacían todo el pueblo de Israel para celebrar sus solemnidades, sus asambleas, o sea, las fiestas del Señor. Era una asamblea, ¿sí? El pueblo de Dios que se juntaba en las diferentes asambleas que eran esas diferentes fiestas. Por eso el plural, inclusive es un plural que en hebreo está mal escrito. No deja de ser interesante que resalte a Sión
y a las asambleas ocurriendo o a la asamblea estando en un mismo lugar, como dice el autor de Hebreos, ¿sí? Sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial y a las miríadas de ángeles y a las iglesias de los primogénitos inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre del rociamiento que habla mejor que la de Abel. Entonces, la gran asamblea está ahí y está ahí permanentemente, y junto con la asamblea están los ángeles, la asamblea de ángeles, está Jesús, está Dios Padre, juez de todos, todo está reunido ahí, ¿no? Y lo interesante es que no es algo escatológico, no es algo que va a pasar en el futuro, eso ya está. Ya vivimos ahí, estamos en el lugar santísimo, tenemos esa cobertura de gloria por la gracia de Dios, tenemos ese dosel de humo y de fuego que está a nuestro alrededor. Ahora, escucha bien y termino con esto, para saber cómo Dios nos embellece. A ver si está acá. Sí. Versículo. Porque sobre toda la gloria habrá un dosel. La palabra que utiliza ahí por dosel es la palabra hebrea jupá. Si fuera cobertura, como dice la Reina Valera, o cubierta, como dice la Biblia textual, para protección, no usaría esta palabra. Hay otras más comunes. Porque la palabra jupá es usada más bien con el objetivo de embellecer y honrar a lo que está cubriendo. Ciertamente cubre, pero el sentido primario es embellecer y honrar. Y de hecho, jupá es justamente ese manto con 4 pilares o 4 columnas que sostienen muchachos, donde se hace el matrimonio, bajo el cual se celebran los votos matrimoniales en las ceremonias judías de casamiento. O sea que de alguna manera está hablando de conyugazgo. ¿De quién con quién? De la iglesia con Jesús. O sea, habíamos hablado al principio que Él era el hermoso, el glorioso, el magnífico, y decía que tal vez debe ser también de la iglesia, justamente. Es de la iglesia, ¿por qué? Porque el Señor se casa con nosotros. Él es el que nos hace lindos, hermosos y bellos. Él nos honra. Entonces ese dosel flotaría sobre todo el monte Sión en forma de nube y llamas de fuego, una señal de nupcias, ¿sí? De matrimonio o conyugazgo entre el Señor y la iglesia. La con Cristo es ciertamente algo que Dios honra y con lo cual embellece a cada uno de nosotros, ¿no? Y finalmente dice, sobre toda la gloria, es decir, la gloria que ahora poseería Sión no estaría más expuesta a ningún peligro, ¿sí? Y aún habría de ella algo hermoso, sería embellecida. El profeta está diciendo que habría un lugar hermoso en Sión. Es un lugar, Sión es hermoso, y el hecho de que estemos nosotros unidos con Cristo ahí lo hace aún más hermoso, porque está lleno de gente santa, ¿sí? Entonces Él va a extender ese dosel nupcial sobre todos nosotros, sobre la iglesia. Es un dosel que ilumina, ¿sí? Fuego, pero más que, no es tanto que ilumina hacia adentro, ilumina hacia afuera. ¿Por qué? Porque eso va a espantar a cuanto bicho quiera molestar, o sea, no va a haber más peligro para aquel que está en Sión. O sea, va a estar cubierto, pero va a tener, el que lo mira desde afuera, va a estar cubierto de nube. Cuando Dios se cubre de nube, está mostrando toda su gloria. O sea, que no se puede ver de tan glorioso que es porque queda fulminada la persona. Bueno, la iglesia junto con Jesucristo va a estar cubierto de nube. Los que ven de afuera no van a poder verla. Va a haber un resplandor, ningún bicho, ningún demonio se va a poder acercar a él, ¿no? Entonces, termino.
Comenzamos a tormentas de problemas, circunstancias adversas que nos golpean, nos sacuden, eventualmente nos quieren atemorizar. Y algunas veces hay efectos también de la naturaleza que si bien no los vivimos, los vemos y ya nos empieza a atemorizar. No nos tocó, no nos va a tocar quizás nunca. Y decimos, no va a tocar, pero por las dudas, ya te invadió el miedo, ya estás por las dudas, no estás caminando por fe, estás caminando por duda. Entonces ya te invadió la duda, ya te invadió el miedo, ya no estás caminando en fe. Pero cuando sabes quién está y qué es lo que ha Dios puesto alrededor tuyo, ese dosel nupcial, vos sos uno con Cristo. ¿Quién se atreve a tocarlo a Jesucristo hoy en día? Bueno, cuando vos sabés que Cristo está en ti, nadie te puede tocar. Nadie te puede tocar. No hay diablo que te pueda tocar, hermano. ¿Por qué? Porque el diablo ve a Cristo en ti y sale corriendo. Ve tú una cubierta de fuego alrededor tuyo. Por fe. Obviamente la limpieza del Espíritu Santo primero, pero caminar por fe. Pero Jesús se fue a preparar un lugar y volvió como Espíritu vivificante. El Espíritu Santo nos tomó y nos llevó a Sión. Y mientras que estamos allí, estamos seguros. ¿Sí? Eso es un dosel arriba de un monte. Una figura natural. ¿Sí? Esto es una fotografía natural de la naturaleza. Esto ocurre y puede aparecer varios niveles de nubes, pero no es una nube, esta nube no es una nube meteorológica, ¿sí? Dios nos llama a santificarnos, a limpiarnos, a estar cubiertos de su gloria. Él sabe a dónde nos llevó y nosotros debemos saber dónde estamos y cómo debemos estar. Nuestra belleza como iglesia se debe solamente a la limpieza que Jesús hizo de cada uno de nosotros. Y Dios nos corona en esa unión con ese dosel de gloria sobre nosotros. Y dice, sobre toda gloria va a estar este dosel. O sea, hay algo más glorioso todavía, que toda gloria que pueda haber es justamente ese dosel. En este día que las congregaciones están unidas, qué oportuna es esta palabra, ¿no? En el sentido que dos asambleas se juntan para formar una sola asamblea. Y lo que está diciendo este texto. Entonces, varias asambleas que se juntan en una sola. Y si quedaron algunos miembros allá, allá en resurrección, si están en Sión, están bajo este dosel, porque sobre todo Sión, sobre todo el lugar de Sión, sobre todo el recinto de Sión, estará este dosel. No importa el lugar geográfico. Lo que importa es que estés en Sión. Cerrá tus ojos. Dios nos dio una gloria, la gloria que Jesús tenía. Y esa gloria nos la dio a nosotros, que es la gloria de la unidad. Y mencionamos algunas cosas que atentan contra esa unidad. Más allá de pecados groseros, obvios, algunas cosas que la sociedad permite y algunas veces se jacta de tenerlas. Envidia, celos, contiendas, maledicencias, es decir, malas palabras, calumnias, chisme, murmuración. Abrí tu corazón en esta mañana para que el viento del Espíritu, el viento justiciero, que hace justicia al nombre del Señor, el viento tempestuoso, el viento que barre con todo, mucho más violento que el viento de estos ventiladores. Es un viento del Espíritu. Desarraiga todo eso
y se los lleva. Porque Él quiere llamarte santo. Quiere llamarte santa. Quiere que habites en Sión. Pero hay cosas que tiene que desarraigar. Inclusive si hay odio hacia el hermano, deseó algo malo el uno hacia el otro. Eso es delito de sangre en la Escritura. Sin hablar de derramamientos puntuales de sangre que pudimos hacer en el pasado, algún caso particular. Pero muchas veces corazones no tratados llegan a sentir odio y quieren hacerle mal al prójimo. Desear que le vaya mal. Y puede ser que lo desea un hermano, pero puede ser que lo desea un vecino o que lo desea a un compañero de trabajo o de estudios. Desea el mal contra mi hermano, contra mi prójimo. Eso es delito de sangre. Es ponerlo delante del Señor. Porque el Señor quiere limpiarte de esas cosas. No podés habitar en Sión con eso a cuestas. No puedes habitar en Sión si no hay integridad en tu corazón. Si no hay transparencia. Si no caminás en luz. Este año en el cual Él quiere sacar clichés evangélicos. Para que el nombre de Jesús como Señor tome su verdadera dimensión. Empezar a permitirle al Espíritu Santo que remueva todo. No tenés que seguir cargando con eso. Eso no es tuyo, no es parte de tu naturaleza. No es lo que Dios quiere hacer con tu vida. El Espíritu Santo viene a aplicar la obra que hizo Jesús en la cruz. Lo hizo históricamente hace 2000 años. El Espíritu Santo actualiza eso al día de hoy. Y la sangre de Jesús tiene la validez, tiene el peso, tiene la gloria, tiene la efectividad, tiene la fuerza para hacerlo. Porque no hay pecado en su sangre. Él quiere llamarte santo, santa. Porque quieres que habite en Sión. Quiere hacernos una iglesia limpia, sin arrugas, sin mancha, santa. Porque quiere coronarla con un dosel por arriba de toda gloria. Para que habites en Sión, para que habites en el lugar santísimo, ya no para hacer expiación, ya la hizo el Señor la expiación, sino para que te puedas acercar a su trono, para que tengas intimidad, para que estés en la recámara del Rey. Y esa cupá sea un manto que te honra y te embellece al mismo tiempo. Y desde afuera se vea cómo estás blindado. Hay algo adentro de esa nube, algo glorioso, algo poderoso. Dios mismo está ahí. Pero también estás tú. Pero se hace impenetrable. Es un fuego abrasador. Nadie se acercaría a esa cortina de fuego que te está rodeando. Hay un pasaje en Zacarías, capítulo 2, que habla que Jerusalén habitaría segura, sin murallas, porque había una muralla de fuego alrededor. Esa es la muralla que Dios hace. Esa es la cupá de gloria que te embellece, que te protege, pero que te declara uno con el Señor también.
porque celebra bodas, hay nupcias. Hay una Argentina que está desgarrada por divisiones internas y cómo se aprovechan unos y otros para sacar lucro, para sacar provecho, para capitalizar la desunión, la división, para llevar a una guerra entre unos y otros, despiadada. La solución está en la iglesia, en la gloria de la unidad. Y te invito, amigo, hermano, y los que están del otro lado de la cámara también, o de la pantalla, quizás de otro país, que tal vez no tienen los problemas que tenemos nosotros, tienen otros problemas, pero ciertamente debe haber visión, porque eso está en las iglesias. Bebé de la copa fuente de la unidad. Hacete uno con Cristo, pero hacete uno también con tu hermano, con la misma naturaleza de Cristo, piedra viva para sacrificios espirituales agradables a Dios. Dios nos posicionó en los celestiales, no para una estancia de placer, que si bien lo es, sino para ser primicias para salvación de otros. Hay una acción, hay una obra que hay que hacer desde los celestiales, pero primeramente, se requiere que seamos uno. No hay fe de verdad, no hay santidad sin unidad. Padre, queremos presentarnos delante de ti en esta mañana. Con tanta división en nuestros corazones, con tantos caminos extraños, no enseñados por ti, no trazados por ti. No están en tu diseño esos caminos. Son resabios de nuestra naturaleza adánica, que sigue perturbando, que sigue molestando, que sigue molestando. Pero hoy queremos presentar todo eso delante de ti como aborrecible y deseando que tú lo saques, lo remuevas. Que toda división interna que hay en mí, divisiones contigo, división con mi hermano, división aún conmigo mismo, minusvaloración de mí mismo, que no está en línea con lo que dice tu palabra acerca de mí, lo que tú dices acerca de mí, lo que tú escribiste para mí. Sea removido eso hoy de mi vida. Sean las aguas de luz, las aguas de limpieza, las aguas de pureza, las aguas cristalinas que sacan toda mugre de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, se sane en cada uno de nosotros todo tipo de división, para que haya unidad en el cuerpo y se manifieste tu gloria y se embellezca nuestros rostros, nuestra vida, la obra de nuestras manos,
manifieste tu gloria y el mundo reconozca que hay un Cristo vivo. En el nombre de Jesús. Señor, queremos acercarnos a la mesa de tu comunión, donde implícitamente está la palabra unión. Común unión. Es tu sangre la que nos habla de la común unión que hay entre todos nosotros contigo. Y queremos tomar de esa sangre y comer de tu cuerpo, un solo cuerpo, un cuerpo que no presenta divisiones. Y queremos hacerlo en este espíritu de santidad. Padre, presentamos este pan y esta copa, Señor, delante de ti. La copa de la unidad en tu sangre, Señor. De tu costado, de una sola herida, salió agua y sangre, o sangre y agua. Salió tu iglesia. Y hoy comemos de tu cuerpo, Señor, de tu carne, y bebemos tu sangre. Señor, que sirvan para sellar esa unidad. Remover toda escoria, remover toda fragmentación, toda división, todo pecado, toda mancha que todavía tu iglesia tiene, Señor, para que sea justamente sin mancha, resplandeciente, lino fino. Te bendecimos, Rey. Te damos gracias por esta posibilidad. En el nombre de Jesús. Amén. Participa, hermano.
Gracias, Jesús. Gracias, Rey. Te adoramos, papá. Permítenos, Señor, vivir este año conscientes de ese embellecimiento nupcial que tú nos has entregado, ese dosel que pueda ser visible a todo el mundo exterior, para que haya testimonio de que realmente vivimos en Sión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por compartir este tiempo. Nos vemos la semana que viene. Bendigo a los hermanos que están del otro lado de la cámara. El Señor los bendiga ricamente y tengan una excelente semana. Amén. Bendiciones.